Cada vez que digo algo, cada vez que doy un paso, cada vez que actúo de una determinada manera, incluso cuando sueño, Estoy construyendo la persona que soy. Hay veces que puedo escoger los materiales con que hacerlo. Una pareja, una profesión. Otras veces me tengo que conformar con los materiales que el mundo ha puesto en mis manos sin consultarme. Un país, una lengua, una familia, un género. El género es una construcción social. Somos mujeres como nos han contado que deben ser las mujeres. Fíjate en su línea. Somos hombres como nos han transmitido que deben ser los hombres. Voy a tocar para ustedes. ¿Me dejarías probarlo a mí también? ¿Cómo debemos sentirnos, actuar, pensar y relacionarnos con otros hombres y mujeres? ¡Julio! ¿Esto qué ha hecho de meterme el boli en el escote y yo no sé cómo tomármelo? ¡Soy unos putas ninfómanas! Yo quiero crear una sociedad justa donde las mujeres y los hombres sean iguales. Una sociedad libre, donde no exista el pacto entre hombres que callan ante la violencia contra las mujeres, un pacto que justifica bromas y comportamientos machistas y que a su vez les atrapa en patrones sexistas. Una sociedad libre donde mis hijos e hijas crezcan con nuevos modelos de hombres, que sean comprensivos, cariñosos, que puedan llorar, abrazar o tener miedo, a los que cueste menos pedir perdón y decir te quiero que ganar una pelea o ser más fuertes que nadie. Yo quiero construir una sociedad donde la violencia hacia las mujeres no esté normalizada. Una sociedad donde se señale al maltratador y no a la maltratada. Donde caminar por la calle sin miedo sea un derecho para todos. Donde mis hijos e hijas crezcan libres de estereotipos. Donde sean libres de actuar y pensar. Yo quiero crecer en una sociedad libre. No quiero tener más o menos derechos por ser mujer u hombre. Construir, por lo tanto, en igualdad para ser libres.